permitir reiniciar este tipo de cursos a distancia, ¿no? El tema que me ha tocado es pedido por ustedes también, hipoglicemia neonatal. Bueno, más que todo es recordar todo lo que necesitamos saber cuando vamos a manejar a niños con esta patología. Primero, lo que queremos es que todos identifiquemos los factores de riesgo y reconozcamos los signos físicos relacionados con la hipoglicemia. Segundo objetivo educativo es que se explique de forma completa la fisiopatología de la hipoglicemia. Analizar la información, jerarquizar y también plantear los diagnósticos, al igual que los diagnósticos diferenciales. Y que en base a todo esto, pues, elaborar un plan terapéutico. Bueno, ¿por qué se quiere recordar lo que es la hipoglicemia? ¿Por qué incluir la hipoglicemia dentro de esta capacitación? Primero, el que es el trastorno metabólico más frecuente en recién nacidos y porque causa muerte neuronal y por lo tanto produce secuelas neurológicas. Recordemos pues que la homeostasis de la glucosa es producto de un equilibrio entre la producción de glucosa y las necesidades metabólicas. ¿Cuáles son nuestras fuentes de glucosa? Ingesta de alimentos, dentro de estos carbohidratos, la glucogenólisis y también la gluconeogénesis. O sea, el glucógeno almacenado pues se va a degradar y va a generar glucosa, y también a través de fuentes de ácidos grasos, de proteínas, se va a formar nuevamente la glucosa. Recordemos también que es muy importante la glucosa porque el 60 al 80% de la glucosa que es producida por el hígado va a ser consumida por el sistema nervioso. La neurona no tiene capacidad de almacenar como glucógeno. La oligodendrolía muy poco, entonces principalmente va a depender de la glucosa que haya en sangre. Recordemos también, para ver un poquito la fisiopatología de la hipoglicemia, que la glucosa en sangre va a ingresar al cerebro a través de difusión facilitada y va a entrar al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs vamos a ver dos cosas que me gustaría que recordemos bien, que en el camino al ciclo de Krebs se van a formar cuerpos cetónicos, pero durante como producto del ciclo de Krebs se genera energía, se genera ATPs en mayor cantidad y se generan también neurotransmisores excitatorios, como el glutamato. Entonces, bueno, regresando de repente a la lámina anterior, quiero recordar un poquito que cuando no hay buena cantidad de glucosa en sangre, el cerebro neonatal, a diferencia del cerebro del adulto, es capaz de usar cuerpos cetónicos y ácido láctico como fuente de energía. Pero recordemos que no da mucho ATP, por lo tanto, a la larga va a tener déficit. Recordemos también que las hormonas que regulan nuestro nivel de glucosa son las hiperglicemiantes, el glucagón, que va a degradar el glucógeno, la epinefrina, el cortisol, la hormona de crecimiento. Mientras que los hipoglicemiantes tenemos como hipoglicemiante a la insulina. ¿Qué de especial pasa en el feto y en el neonato? Durante la gestación es el lactógeno placentario, una hormona de la placenta, y la progesterona, al igual que el estrógeno, van a antagonizar a la insulina. Por lo tanto, como hay menos glucosa que está pasando hacia el tejido de la madre, va a quedar más en el lecho vascular y por lo tanto va a haber más posibilidad de que pase hacia el feto. En el último trimestre, el feto va a almacenar esta energía. Aumenta el depósito de grasa y aumenta también el glucógeno hepático. Entonces aquí ya tenemos un problema cuando el neonato nace prematuro. No va a tener buen depósito de glucógeno. En los niños que tienen restricción en el crecimiento intrauterino, tenemos el problema que
primero, están con estrés, puede ser infeccioso, puede ser de otra índole, que va a hacer que catabolice más y por lo tanto no tenga un buen depósito de glucosa. Pero por otro lado también tenemos que este tipo de niños no tiene facilidad para elaborar glucosa a partir de fuentes como son los aminoácidos. ¿Qué pasa en el momento del parto? Bueno, en primer lugar, durante el parto se produce, se libera catecolaminas, adrenalina. Hay una situación de estrés que va a hacer que se consuma glucosa. Este es uno de los mecanismos por los cuales cae la glucosa en el neonato. Pero por otro lado, el corte del cordón va a incrementar la acción del glucagón. Por lo tanto, aquellos niños que tienen buen depósito de glucógeno van a formar a partir de ellos glucosa y van a mejorar el nivel en sangre. También el corte del cordón disminuye la insulina. Las propias catecolaminas van a inducir, van a estimular a la suprarrenal para que ésta forme corticoide y esta también neoforme a partir de grasas y de aminoácidos glucosa. Entonces, estos mecanismos compensatorios van a hacer pues que el neonato, que a las 2 horas había bajado significativamente la glucosa, el neonato normal a las 4 horas ya la tenga en niveles mayores de 45 miligramos. Bueno, pero decíamos que no todos pueden estabilizarse de esta manera. Entonces, hipoglicemia. Aquí tiene, todos ustedes saben que es un gran problema definir, no hay como un acuerdo pese a los años, pero estoy basándome en lo que menciona la Academia Americana de Pediatría, que considera hipoglicemia a la glucosa sanguínea menor de 45 miligramos por decilitro durante los 2 primeros días. ¿Qué pasa cuando un niño tiene hipoglicemia? Un neonato tiene hipoglicemia. Va a utilizar algunos mecanismos compensatorios. Primero, va a aumentar el flujo cerebral para tratar de captar más glucosa. Va a utilizar, como les había dicho anteriormente, el metabolismo del lactato. Va a producir glucogenólisis a partir del glucógeno almacenado. Y, como les dije, el neonato es capaz de usar cuerpos cetónicos como fuente de energía. A su vez, va a tratar de disminuir el metabolismo cerebral para consumir menos oxígeno, menos ATP, va a disminuir los aminoácidos y miren ustedes, disminuye en 40 a 60% los neurotransmisores excitatorios. Entonces, bueno, disculpen, vamos a ver. Entonces, recordemos también, pues, que lo más importante, habíamos dicho, de la glucosa es que entra al ciclo de Krebs y genere energía. ¿Qué pasa? ¿Por qué ocasiona la hipoglicemia a nivel de neurona y por qué mata a neurona? Primero, la disminución de ATP hace que todas las bombas que dependen de ATP no funcionen. La más conocida, recordarán ustedes, es la bomba de sodio, potasio, ATP. Se requiere de bomba para que salga el sodio e ingrese el potasio. Esto no va a ocasionarse, por lo tanto, el sodio que se quede en la célula va a jalar agua, se va a edematizar y va a morir la neurona. Pero más crítico aún es en relación al calcio. El calcio, para ingresar a la célula, necesita de bombas de calcio. Para entrar al retículo endoplasmático, necesita de bombas de calcio. Para salir, también necesita de bombas. Entonces, como no existe esta cantidad de energía para poder activar estas bombas, el ATP se va a quedar en el citosol.
citosol. El calcio en el citosol altera todo. Primero, altera la membrana. Se desencadenan, como digo, lesiones a nivel de la membrana lipídica, alteran proteasas que van a lesionar el esqueleto. El esqueleto va a desensamblar los microtúbulos e incluso va a generar radicales libres. Entonces, todo esto va a hacer pues que la neurona muera. Ese es el mayor problema de la hipoglucemia. Muerte neuronal y por lo tanto secuelas. Por lo tanto, tenemos que, para prevenir esto, reconocer en primer lugar cuál es nuestra población de riesgo. Nuestra población de riesgo, aquí esquemáticamente lo he puesto lo que es más común, pero posteriormente voy a mencionar a lo que es en general de acuerdo al mecanismo de producción. Lo más común ahora son los dos polos. Tenemos pequeños para edad gestacional y grandes para edad gestacional. Últimamente nos están aumentando a nivel internacional ya los hijos de madres diabéticas, de madres obesas, y por lo tanto se está incrementando los grandes para edad gestacional. Tenemos también todavía hasta un 10% de prematuros y, como les mencionaba, el hijo de madre diabética. Por el mecanismo de producción tenemos aquellos que son ocasionados por disminución, por menor producción. Si hay menos glucógeno, el pequeño para la edad gestacional, ya les dije, no ha depositado buena cantidad de glucógeno. El prematuro, que tampoco tiene buenos depósitos, y ya los errores congénitos de almacenamiento de glucógeno, que son mucho más raros. Menos gluconeogénesis, menos formación de glucosa. El pequeño, también les había mencionado que no puede producir glucosa a partir de fuentes de aminoácidos por alteración de la fosfoenol piruvato carboxilasa y los errores congénitos del metabolismo. Por aumento de consumo, el hiperinsulinismo. El hiperinsulinismo puede ser transitorio, como es el caso del hijo de la madre diabética. La madre diabética ha pasado demasiada glucosa durante la vida intrauterina, por lo tanto el neonato, el feto ha generado bastante insulina, ha hipertrofiado a su páncreas. En el momento que nace no va a recibir esta cantidad y va a producirse pues hipoglucemia. En cambio hay otras causas del adenoma pancreático muy raro, como se describe que un niño puede nacer con un problema a nivel de páncreas que puede generar un hiperinsulinismo, pero ya un poco persistente. También la eritroblastosis fetal y la exsanguinotransfusión pueden aumentar la insulina. Causa desconocida, bueno, se considera desconocida, aunque uno podría imaginar o deducir el grande para la gestación. También ha habido un mayor sustrato hacia el feto y por lo tanto su páncreas produce un poco más de insulina. El séptico, en el caso de la policitemia, acuérdense de que los glóbulos rojos consumen glucosa y por lo tanto si hay en mayor cantidad, esto puede llevar a la hipoglucemia. Y por supuesto ya cuando hay alteraciones endocrinas como el hipopituitarismo que va a alterar a diferentes niveles, el nivel de cortisol, etc., el hormona de crecimiento. Bueno, otro punto a recordar es la clasificación de la hipoglucemia. Tenemos la hipoglucemia transitoria cuando dura menos de 7 días y la persistente. La transitoria podemos tener sintomática o asintomática. Y la persistente, como les dije, cuando dura más de 7 días, que generalmente ya se relaciona con enfermedades de otra índole, insuficiencia renal, hipopituitarismo, hiperinsulinismo, como digo, persistente, y los errores innatos del metabolismo.
signos de hipoglicemia. Esto me baso en lo que dijo Volpe, en los estudios que hizo Volpe hace ya algunos años. Él encuentra que en el 100% de pacientes con hipoglicemia se daba algún grado de alteración del nivel de conciencia. Él lo califica como estupor. Tremores en un 81%, convulsiones en 58%, apnea o polipnea en 47%. Irritabilidad, miren, ellos encuentran a niños irritables en un 41% e hipotonía en el 26%. De todos estos signos, los que más gravedad implican son las convulsiones y el apnea. Bueno, no sé si hay problemas. Continúe. Cuando tenemos signos que nos hacen pensar en hipoglicemia, debemos pensar también que no es la única patología. Por lo tanto, debemos ver si hay insuficiencia suprarrenal, que también tenemos algunos casos que se presentan con este problema, enfermedades del sistema nervioso central, que pueden ser de meningitis, pueden ser también malformaciones, otras alteraciones metabólicas, la hiponatremia, la hipomagnesemia, pueden también dar hipoactividad, malabsorción, etc. y el déficit de tiroxina. La hipocalcemia puede dar también tremores, pero generalmente la hipocalcemia se acompaña más de hipertonía, a diferencia de la hipoglicemia, que más hay hipotonía. La sepsis, el niño séptico está hipoactivo, el niño séptico no quiere lactar y puede también confundirse, ¿no? Y por supuesto, el niño que nace con asfixia. Complicaciones, había mencionado, alteraciones del desarrollo intelectual, disturbios motores, espasticidad, ataxia, y puede quedarse el niño convulsionando en forma permanente. A veces el niño que supera la hipoglicemia aparenta un buen estado general, puede incluso crecer teóricamente subiendo muy bien de peso. Sin embargo, el problema del desarrollo es el que más nos preocupa, ¿no? Que no se va a manifestar desde un inicio, se va a manifestar en la medida que va madurando el sistema motor, puede ahí comenzar a presentar la espasticidad, pero lo peor aún es que puede dar alteraciones que tengan que ver más con el aprendizaje, ¿no? Que tengan que ya observarse a partir de la escolaridad. Entonces, bajo estas premisas, ¿qué debemos hacer? Aquí, como les mencionaba, hay muchas controversias. Por eso me he basado más en lo que dice la Academia Americana de Pediatría. Primero, determinar el factor de riesgo. Y en todo neonato de riesgo hay que alimentarlo precozmente. Con leche materna después de los 30 primeros minutos. Realmente uno le alimenta después de que el niño ha eliminado sus secreciones y ya debe estar alimentado. Hacer el control de glucosa en promedio a las 2 horas. ¿Por qué digo en promedio? Generalmente el niño que es hijo de madre diabética puede hacer antes de las 2 horas. Entonces con esta población hay que tener más cuidado y entre la hora y media hay que estar controlando la glucosa. Los demás puede hacerse a las 2 horas. Otra medida de prevención es que todo niño prematuro, menor de 34 semanas, o que pese, en nuestro medio es 1800, para otros autores menos de 2 kilos, ya le debo poner una infusión de glucosa. O sea, debo anticipar, antes de que haga hipoglicemia, ya debo estarle poniendo glucosa. Esto sí, cuando lo doy de manera preventiva, puedo hacer con una velocidad de infusión de 4 a 6 miligramos. Cuando le detecto la hipoglicemia, pero no tiene síntomas, la Academia Americana de Pediatría dice que en estos niños que son prematuros tardíos, 35, 36 semanas, o que son pequeños para edad gestacional,
puedo todavía iniciar la vía oral. Pero en el menor de 35 semanas, como les dije, sí le tengo que poner suero, pero también alimentar. No es suficiente el suero, siempre que pueda, siempre que el niño me esté vomitando, debo alimentar. Les decía que en los de pretérmino tardío y pequeños para edad gestacional o de otros riesgos que no tengan síntomas, la Academia Americana dice, si este análisis lo tomé entre las 2 y 4 horas, si la glucosa es menor de 25, de todas maneras debo iniciar una infusión endovenosa con una glucosa que vaya entre 5 a 8 miligramos por kilo por minuto. En cambio, si la glicemia está entre 25 y 45, podría todavía darme la oportunidad de corregir con vía oral. Revalúo 30 minutos después. Si encuentro que continúa hipoglicémico, recién inicio la vía, y si no, continúo con la vía oral haciendo su control cada 3 horas según sugerencias de la academia. Pero si el resultado ya lo obtuve en un niño que tiene más de 4 horas, las 4 horas se supone que ya sus mecanismos de compensación deberían haber elevado y haberse normalizado. Por lo tanto, si yo encuentro que no tiene síntomas, pero aún la glucosa es menos de 35, le debo colocar el endovenoso. Si la glucosa está entre 35 y 45, podría probar la vía oral. ¿Qué dar como vía oral? Aquí vienen las discrepancias. Si la madre tiene buena producción de leche materna, leche materna. Si no lo es así, la sugerencia es, bueno, la Academia Americana lo que da es otra. Aquí hay una diferencia con la Academia Española de Pediatría. La Academia Española de Pediatría da destroza al 5 o 10%, y ellos incluso consideran de 30 miligramos a 45, 47. Sin embargo, es muy controversial dar destroza, porque eleva rápidamente la glucosa, puede hacer que se segregue insulina y haber un rebote, una hipoglicemia del rebote. En cambio, si uno da un sustrato como son la leche materna o en todo caso, de ser necesario otra leche, ese sustrato va a convertirse en glucosa más lentamente. A partir de grasas, a partir de proteínas, va a haber una degradación de mayor, más persistente, y por lo tanto se va a evitar el rebote. En cambio, todos están de acuerdo, todas las escuelas, que si el niño tiene una hipoglicemia sintomática, se le debe dar un bolo de destroza al 10%, 2 centímetros por kilo de peso, equivale a 200 miligramos por kilo, además de una infusión de glucosa para una velocidad de 5 a 8 miligramos por kilo por minuto. Le hago un control, algunos sugieren a los 30 minutos. Si persiste con hipoglicemia, voy a subir la velocidad de infusión de la glucosa. Si persiste sintomático, incluso podría repetir el bolo, pero no dar bolos a cada rato porque daría lo mismo, ¿no? O sea, de subir bruscamente y también puedo producir un rebote. Una vez que logro estabilizar la glucosa, tener 2 resultados ya normales, podría comenzar a disminuir la glucosa a 3 o 4 horas, 1 miligramo por kilo por vez en promedio. Bueno, esta es la fórmula que siempre les hemos enseñado para calcular fácilmente la velocidad de infusión de la glucosa. Esta es igual a concentración de destroza por volumen de agua relacionado al kilo, acuérdense que no se multiplica, entre 140. ¿Alguna pregunta? ¿Nos pareció oír alguna pregunta?
embargo, tenemos algunos casos que no se resuelven dentro del esquema. O hemos subido la velocidad de infusión hasta 12 miligramos y no obtenemos resultados, entonces ya podemos estar hablando de que la hipoglicemia es persistente. Dura más de 7 días y para algunos autores cuando requiere más de 12 miligramos. Entonces, ya tenemos que investigar qué otras causas pueden estar ocasionando eso. Entonces, ¿qué debemos investigar en estos niños que no responden a nuestra velocidad de infusión de la glucosa? Pedir algunas hormonas. Insulina, puede haber un hiperinsulinismo, pedir hormona de crecimiento, cortisol, ACTH, péptido C, hormonas tiroideas y donde se pueda glucagón. Por supuesto, monitorizar la glucosa, lactato, ácidos grasos, amonio, piruvato, urato. Ver cómo está el pH de este bebé, si es factible glucosa 1-fosfato y también uridina transferasa. En orina, cuerpos cetónicos, sustancias reductoras y aminoácidos. Pensando, como digo, ya en problemas hormonales o en problemas de errores congénitos del metabolismo. Aquí en Lima hay entidades, hay laboratorios que procesan todo este tipo de pruebas y en algunos casos pues el estudio de errores congénitos del metabolismo se envía a Chile, ¿no? Dentro de todo esto realmente, según nuestra experiencia, la que más problemas nos da es el niño que es pequeño para edad gestacional. Muchas veces hemos investigado de todo y nos hemos quedado simplemente que el niño que tiene restricción en el crecimiento intrauterino no es tan fácil porque no tiene depósitos y porque aún después de haber nacido sigue catabolizando y por lo tanto hace hipoglicemia por más. El otro problema que hemos tenido y ahora con más, en mayor número, es el hiperinsulinismo. Les había dicho el hiperinsulinismo transitorio, pero que a veces amerita tratamiento de eso. El persistente no hemos visto más que un caso que lo llegó a ver pediátrico. El persistente les decía que era producida ya por alteraciones del páncreas de los niños. Entonces pueden tener un adenoma de células beta, pueden tener hiperplasia. Estas pueden haber alteraciones en los canales de calcio y bueno, como digo, esto ya es más raro, más delicado. Muchos de estos casos incluso hay que sacarles el páncreas. Generalmente voy a sospechar que hay hiperinsulinismo cuando le he sacado pH y me ha salido normal, cuando la glucosa está baja, pero también los cuerpos cetónicos, cuando doso insulina, esto lo debo tomar, estas pruebas las debo tomar en el momento que tiene hipoglicemia. Pero si esta insulina está en 13 miligramos por mililitro o mayor, voy a sospechar que hay un hiperinsulinismo. Cuando aumenta el cortisol, mayor de 20, disminuye la hormona de crecimiento y el índice de insulina glucosa es menor de 0.3. Entonces, si yo tengo lactato, hormonas tiroideas normales, si tengo insulina elevada, tengo índice de insulina glucosa menor de 0.3, podría estar pensando en hiperinsulinismo. El tratamiento es somatostatina. El octreotide se da 10 microgramos por kilo por día subcutáneo. Nosotros no usamos, pero en otros lugares se describe diazóxido, 10 a 15 miligramos por kilo, 3 a 4 veces. Pero realmente los casos, como les dije anteriormente, que veíamos más comunes con el pequeño para edad gestacional, lo que usamos es corticoides, ¿no? O sea, usamos hidrocortisona a 5 miligramos por kilo por día y vamos hasta nivelar la glucosa y vamos disminuyendo progresivamente y también retirando progresivamente el corticoide. Hipopituitarismo, también son raros los casos, voy a encontrar acidosis, la glucosa baja, cuerpos cetónicos bajos, pero la insulina va a estar normal, el cortisol va a estar bajo,
puede también, las hormonas de crecimiento y tiroideas están un poco disminuidas, y el índice en este caso de insulina glucosa va a ser mayor de 3. Lactato, ácido úrico, o sea, las otras pruebas para ver otro tipo de errores van a estar normales. Entonces aquí lo fundamental es el cortisol que está bajo, pero recordemos que el cortisol se debe tomar en 8 de la mañana, ¿no? O sea, para poder valorar bien, que hay un ritmo circadiano que se debe tener en cuenta, ¿no? Bueno, en estos casos de insuficiencia adrenal o hipopituitarismo, siempre dar un aporte adecuado de calorías, y el corticoide, como ya les había estado anticipando. En algunos casos usan hormona de crecimiento. Los errores congénitos del metabolismo los he traído más que todo como una mención, porque son un montón de errores, felizmente no son tan comunes. A raíz del tamizaje que estamos haciendo, estamos encontrando algunos casos de hipotiroidismo, algunos casos de síndrome adrenogenital, pero de los otros realmente muy pocos, ¿no? Entonces, generalmente pueden ser debidos a alteraciones de la urea, del ciclo de la urea, o alteraciones de depósito de glucógeno, por ejemplo, ¿no? Entonces puede haber acidosis, glucosa baja, insulina normal, el cortisol puede estar alto, hormona de crecimiento alta, en cambio hormonas tiroideas normales, puede haber cuerpos cetónicos altos, lactato alto, y como digo, dependiendo del tipo de error, pueden estar los ácidos grasos, alanina, ácido úrico altos. Entonces, bueno, y el índice va a estar también mayor de 3. Bueno, esto es todo lo que yo había revisado para darles a conocer. Ahí les pongo algunas referencias. Ya les había hablado que para errores congénitos el Tandem Más, un tamizaje empleado de enfermedades metabólicas, que lo hacen en China. No sé si hay alguna pregunta o algo de su experiencia que puedan transmitir. Mientras, tal vez, o sí, una pregunta, doctora, una preguntilla. Hay muchos niños que nacen por encima de 3.500 metros de altura. ¿Qué experiencia tenemos sobre la prevalencia de hipoglicemia en neonatos en grandes centros? Bueno, ¿Cómo reaccionan? Sí, en primer lugar, se menciona que puede haber restricción de crecimiento intrauterino, y por lo tanto sí podría haber un mayor índice de hipoglicemia. La propia hipoxia podría condicionar. Y en casos ya más serios anatómicamente, me refiero, por ejemplo, al síndrome de Becker, tiene una medicina, o si no, al mesilio-lactosis, seguramente que el tratamiento va a ser quirúrgico. Quirúrgico en la retoma pero se expresa en la bibliográfica, pero adenoma contrario, felizmente. Pero se dice que bueno, agradecemos la presentación, y para los colegas que tengan alguna pregunta, seguramente que a través del internet podrán dirigirla a la doctora Serpa. La doctora René Serpa, muy amable por su presentación, le agradecemos mucho y espero que esto haya servido seguro a los colegas seguros. yo espero que sí. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a todos.